En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. El julio ya se nos va. Bueno, pero estamos todavía. Y vamos a saludar a nuestros distinguidos invitados en el día de hoy. Cristian Vial, general, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Raúl? Muchas gracias. Bien, pues, ¿cómo muy estás? bien, muy bien. Encantado de estar acá. Así que Bueno, y seguimos conversando. Te la escuchas. Cristóbal García, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Raúl, muchas gracias. Feliz de estar acá nuevamente. Saludar también a todos los televidentes del Canal 5. Bueno, hay hartas cosas que conversar, pues siempre pasan cosas. Siempre pasa. Y demasiadas cosas. Están pasando cosas, sí. Lamentablemente son más malas noticias últimamente que buenas. Sí. Oye, que se nos arranque las personas de los teníamos en la cárcel, se vayan, una persona es algo. ¿Qué le parece a ustedes eso? ¿Tú tienes formación de abogado? Así que... Sí, lo que pasa es que todavía hay muchas cosas que pareciera que no sabemos. Todos los días nos vamos enterando de nuevas, por así decirlo, etapas de lo que fue, uno no podría considerarlo escape de este sicario, sino que el colapso institucional total de una resolución que a todas luces parece ser auténtica y que ya nos hemos dado cuenta que él pagó una cierta cantidad de dinero para que un auto lo estuviese esperando en su casa, que salió por la frontera norte y que cuando nosotros ya nos enteramos de la noticia, este sicario estaba fuera del país. Entonces, lo más preocupante acá no es solamente que en Chile estemos viviendo y presenciando crímenes que no veíamos antes, sino que hay un terreno propicio dado al colapso del sistema en todas sus aristas, lo que tiene que ver con la falta de fortalecimiento en gendarmería, con un ministerio público y una fiscalía absolutamente desbordada, con tribunales que al parecer tienen fallas de una dimensión que permiten que este tipo de cosas pasen. Por tanto, en esto se requiere de un coraje para entrar con cambios radicales en todas las perspectivas de lo que es el sistema procesal penal y luego en lo que es también el sistema carcelario, y en torno a eso es que nosotros como republicanos, y en esto también en general va a poder ahondar como parte importante, valga la redundancia, de quienes están trabajando en el programa de seguridad de José Antonio Kast, en un plan que le denominamos el plan cancerbero por esta figura mitológica de 3 cabezas que protegía la entrada del AES, que busca terminar con la lógica de que hoy día en las cárceles el delincuente sigue dirigiendo lo que son los crímenes. Las cárceles hoy día se han transformado en verdaderas universidades del delito, en donde los beneficios, las visitas y los privilegios entregan un terreno propicio para que el delincuente siga, no solamente ahora desde la calle, sino que también desde los recintos penitenciarios, dominando todo el espacio exterior, organizando, incluso desde los mismos recintos, los crímenes y los delitos que se están cometiendo afuera. Los llamados telefónicos, en fin, miles de cosas que se hacen desde las cárceles. Pero las cárceles además están llenas y sobresaturadas con bastante. Sí, claro, hay un hacinamiento. Pero fíjate que volviendo al punto que comentaban ustedes, yo creo que hay una fragilidad institucional. Eso es evidente. Eso es muy, muy preocupante porque las cosas no se están haciendo bien. Claro, esto está asociado a temas de crimen organizado, la eficiencia que debiera tener Gendarmería, también los tribunales. Sí, pero también hay algo que es igual de profundo, igual de preocupante, que es el ejercicio del oficio público, de lo que tienen que hacer todos los que trabajan en el aparato público para poder generar lo que cada uno en su rol tiene que generar en beneficio de la sociedad. Entonces, que una persona imputada por sicariato salga de la cárcel, pueda trasladarse por territorio nacional, traspase la frontera, ahí hay muchos entes, organizaciones que debieron haber actuado. Entonces,
Yo creo que la mejor palabra ahí es una fragilidad institucional que estamos viviendo. Hay una falta de rigurosidad en cómo se llevan a cabo, cómo se implementan los procesos, cómo se hace cumplir la ley. Eso es lamentable, eso nos tiene muy preocupados porque hay que mejorarlo. La gestión también, la gestión pública está muy al debe. En este sentido, alguien debió haber levantado la alarma. Por eso todo este sistema, los procesos, sobre todo los de seguridad, tienen distintos niveles de alarma. Porque una cosa que es grave ahí, porque una vez que se soltó este sicario, pasaron como 4 días antes que hubiera una alarma siquiera, entonces podía salir tranquilamente. Sí, claro. Entonces, ¿cómo ninguno de estos niveles de alarma que deben estar atentos no salta, no genera una alerta en esto? Hay una fragilidad, evidentemente. Y en las cárceles, yendo al sistema, al problema que tenemos de régimen carcelario, que es incluso mayor que eso, porque el régimen sí está en crisis, pero también vemos un funcionamiento a lo menos feble de Gendarmería de Chile. Gendarmería, fíjate que una institución relevante para el funcionamiento democrático en términos generales, ¿no es cierto? Ha sido, en mi opinión, desatendida. Y eso es lo primero que quiero decir, porque escucho muchos comentarios en contra de la función de Gendarmería. ¿Y por qué? ¿Cómo Gendarmería? Porque muchos chilenos se preguntan, ahora se informa a la opinión pública de que las cárceles en Chile son cuarteles generales, son puestos de mando del crimen. Y los criminales, los líderes de estas pandillas, de estas organizaciones criminales, dirigen desde el interior la actividad criminal. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Y no está Gendarmería? Entonces es difícil entender esto. Bueno, yo creo que para entenderlo hay que empezar comprendiendo que el Estado durante muchos años yo creo que ha desatendido, ha sido negligente con una función, con una institución que tiene un rol relevante. Mal equipado, precariedad al interior de las cárceles, con turnos que los sobrepasan a los gendarmes, fíjate, falta de capacitación. Las amenazas que recibe ahora Gendarmería y del cual tienen que ser responsables de controlar al interior de las cárceles es muy distinta que de hace muchos años, ¿no? Porque ahora es crimen organizado, se comportan distintos. Bueno, hay que capacitarlo para que tengan las herramientas y puedan mantener el orden penitenciario de acuerdo a las nuevas amenazas. Bueno, ¿qué estamos haciendo con eso? Entonces, eso, ¿te fijas, Raúl? Eso no es un problema imputable a Gendarmería, es el Estado de Chile, ¿te fijas? Pero hay algunas cosas del total de personas que están en las cárceles, en este momento 60.000 de ese orden por ahí, pero hay un 16%, 17% que son extranjeros, digamos. Es también un fenómeno nuevo. Sí, claro, y exacerba todo el problema. Claro. Es el 15%, cercano a los 10.000. Ya. En régimen cerrado actualmente son extranjeros. Claro, y eso también le genera mayor presión al sistema carcelario. Pero también nos enteramos de que muchísimos de estos extranjeros no sabemos ni cómo se llaman, porque es como ellos dijeron que se llamaban. Exacto. De hecho, en Valparaíso había un líder del tren de Aragua que ni se Que sabía. no sabíamos que estaba ahí. Y ya estaba a punto de salir por buena condena. Pues. Tienes toda la razón. Exactamente, y eso también da cuenta de las falencias que hoy día, y sumado a lo que decía Cristian, dan cuenta de que para el criminal el estar en la cárcel no está significando un castigo. Y eso, desde el punto de vista de el estudio del derecho penal, cuando a los abogados nos toca estudiar esto en la universidad, nos dicen, ya, nosotros tenemos que entrar a la discusión teórica de cuál es el fin de la pena, cuál es el fin que tiene una condena. Dentro de esta están las perspectivas que señalan el fin de la pena como un castigo. Hay otras que dicen que tiene o busca tener un efecto también de reinserción, que quien cumple una condena con esto aprenda que el delito, en definitiva, que cometió no es un delito que sea recomendable para la sociedad, de tal manera que cuando él salga no lo vuelva a cometer. Y la otra perspectiva, en definitiva, busca que a través de la condena otras personas no cometan también los delitos, como generar una especie de miedo. Escarmiento. Inhibir, claro, inhibir la acción criminal. Ahora, hoy día creo yo que con el sistema carcelario que tenemos, con la realidad de las cárceles, ninguno de esos fines se está cumpliendo.
con este tipo de condena. Lo decía muy bien Cristian respecto del hacinamiento que hay en las cárceles, la realidad que nosotros tenemos en nuestra ciudad, en Linares da cuenta de ello, una cárcel que tiene plazas para 250 internos, que hoy día tiene más de 400, ¿ya? A mí me ha tocado conversar con gendarmes que nos dicen, nosotros en la noche, cuando nos toca el turno nocturno, somos 2 o 3 oficiales de gendarmería para los 400 internos. O sea, no hay ninguna posibilidad de poder gestionar a la población penal con la cantidad de profesionales u oficiales de gendarmería que hay hoy por hoy. Es por eso que nosotros obviamente cuando hablamos de una reforma al sistema carcelario hablamos de un fortalecimiento de gendarmería y un aporte de a lo menos 5.000 funcionarios nuevos que sepan atender el gran problema que existe hoy día, que derechamente dentro de las cárceles hay una ley de la selva total. O sea, para los que les ha tocado entrar, por ejemplo, a la ex penitenciaría, hoy día caminar por uno de los patios de la ex penitenciaría es derechamente caminar por el mundo sin regla. Entonces, es ahí donde también cuando nosotros hablamos de reformar el sistema carcelario no se trata solamente de construir nuevas cárceles y sobre todo de alta seguridad en donde no se mezclen los criminales de mayor peligrosidad con aquellos de menor peligrosidad, transformándose por tanto en una universidad del delito. El ejemplo de la cárcel de Cauquenes es muy decisivo respecto de ello. Empezaron a llegar a la cárcel de Cauquenes personas detenidas y procesadas, condenadas, pertenecientes al Tren de Aragua también, a la cárcel de Cauquenes, que no tiene la infraestructura para ello. Entonces, se trata de aislar a los líderes y también proteger a gendarmería. El que ataca a un gendarme tiene que pagar por lo que hace. Hoy día dentro de las cárceles no hay consecuencia para esos hechos. Pero hay un tema, la persona, ¿cuánto sale cada persona que está preso? Y para muchos parece ser mejor, están más seguros ahí. Yo creo que el Tren de Aragua en Valparaíso se sentía más seguro en la cárcel que afuera. Así que sí, claro, hay estimaciones de eso. Y son altos los recursos que desembolsa el Estado para mantener eso, lamentablemente. Entonces, mira, este es un tema prioritario, ¿eh? Esto tenemos que enfrentarlo, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿cuánto cuesta esto? Esto es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero esto es, el tema carcelario en Chile es una crisis en sí, dentro de la crisis de seguridad que estamos viviendo, así como la crisis migratoria, es también una crisis. Entonces tenemos que abordarla bien, no hay que perder de vista el riesgo implícito, ¿eh? En esto. Esto del hacinamiento, que es una parte del problema, podría generar un mayor problema al Estado. Hay ejemplos, hay experiencia comparada. En Ecuador esto sucedió y generó una crisis de proporciones, porque tuvieron un desborde del sistema carcelario por un tema de hacinamiento mal controlado. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, sabemos que esto es muy complejo, que esto es muy difícil, como todo el tema de seguridad, siempre lo decimos, para también aterrizar las expectativas, no simplificar, no caer en una simplificación, esto es muy complejo. Pero fíjate tú que además del tema de construir cárceles para mejorar el hacinamiento, entregar mayor tecnología, mayor capacitación, hay un tema de fondo que es trascendente, que es modernizar la carrera funcionaria de gendarmería. Eso nos hemos dado cuenta en los análisis, cuando estamos precisando el problema, tenemos que hacerlo. Gendarmería se organiza por asociaciones, ¿ya? Tiene, si no me equivoco, 4 asociaciones, hay una de oficiales y la otra son de suboficiales. En total ellos son 20.000. Entonces, en una organización jerarquizada, porque ellos usan uniforme, tienen grados, sí, claro, son jerarquizados. No puedes tener sindicatos adentro, no puedes tener asociaciones, porque si no es algo muy básico. La función de liderazgo, el ejercicio del mando y el ejercicio también de las atribuciones disciplinarias que tiene el mando para mantener la disciplina, que es la columna vertebral de una organización jerarquizada, se inhibe. No puede ser, porque si no todos deliberan, todos cuestionan la orden. Entonces la persona que se para al frente y da una orden dice, no, yo no quiero cumplir la orden. Entonces no puede ser, ¿te fijas? Entonces hay un problema en la concepción, ahí en el origen, donde debemos modificarlo, con la dependencia, a lo mejor cambiar la dependencia, modernizar la carrera, pero siempre apoyando a Gendarmería, siempre apoyando, siempre lo digo. Allí debemos generarle las mejores condiciones, cuidando sus incentivos, por supuesto, porque tienen una labor muy, muy compleja.
Ahora, yo no sé si hay estudios comparados, debe haberlos muchos, yo no los tengo, pero entre Chile, por ejemplo, si tenemos 60.000 internos sobre 20 millones, ¿qué tal pasa en Ecuador, en Perú, en Argentina? No sé, no tengo ese detalle. El programa de José Antonio Caz ha sido un programa que está construido, Raúl, sobre todo desde el análisis de los modelos extranjeros que han funcionado, pero obviamente con las adecuaciones necesarias para nuestra realidad. No hay que copiar ningún sistema de forma íntegra porque todos los países tienen realidades distintas y ante eso se ha hecho un trabajo bastante intenso y hay 2 visitas que realizó José Antonio Caz personalmente a 2 sistemas que en sus respectivas realidades han funcionado muy bien. Primero, en lo que fue la construcción del Cecote en Salvador, de cárceles de alta peligrosidad, en donde efectivamente se cortó con todo régimen de visitas, con todo régimen también, que esto en las cárceles pasa mucho, en donde los internos se pueden ir diferenciando por las cosas que van ingresando al penal. Aquí en El Salvador son todos con la misma ropa, todos con el mismo alimento y todos bajo la misma rutina. Hoy día si uno entra a una cárcel en Chile, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el narco lidera la cárcel porque él puede conseguirse cosas que vienen desde afuera y así también va construyendo dentro de el recinto penitenciario un liderazgo porque él se consigue ropa distinta, comida distinta, y eso pasa. O sea, yo he conversado con gendarmes que me dicen, oye, dentro de la cárcel 1 kilo de carne se vende entre los internos a 70.000 pesos, por ejemplo. Unas zapatillas distintas se venden dentro de los internos. Entonces, en eso el sistema de El Salvador ha sido un sistema que ha funcionado bien, que pasó de más de 100 homicidios por 100.000 habitantes, que es la tasa en la cual se estudia ese delito, a hoy día no tener derechamente homicidios por 100.000 habitantes. Y el otro sistema que también visitó José Antonio Caz y que es un sistema que ha funcionado a nivel comparado, es el italiano. Ahí hay una regulación, la denominada artículo 41 bis, en donde también los delincuentes de alta peligrosidad están separados de los que entran por crímenes de baja intensidad, por decirlo de alguna forma, y con eso también uno evita que las cárceles sigan transformándose en cuarteles, como dice el general, desde donde se organiza el delito. Acá en Chile nosotros tenemos la misión, para proteger a los 18 millones de chilenos, de separar a los 15.000 criminales, 10.000, 15.000 criminales, por ahí está la estimación, que son los que comandan el crimen organizado en nuestro país. A ellos respetándole todos sus derechos humanos de alimentación, de no agredirlos ni física ni psicológicamente, pero haciéndoles pagar lo que en definitiva tienen que pagar según las condenas, terminar con los beneficios, terminar con esto de que la cadena perpetua en Chile en términos reales y efectivos no existe. O sea, si es que alguien decide asesinar a una persona a plena luz del día, bueno, va a tener que asumir una condena real en la cual no va a poder tener ni privilegios, ni visitas, ni beneficios. Pero si es que en Chile hoy día no tenemos todavía la capacidad de poder convencer al delincuente de que sus actos van a tener consecuencias, no vamos a bajar nunca la cantidad de delitos. ¿Y eso será posible, convencer al delincuente? Hay que inhibirlo. Mira, como dice Cristóbal, la experiencia comparada dice que la segmentación, que es un término técnico en tema carcelario, es muy importante. Esto de separar a los líderes y tenerlos en otro régimen totalmente distinto, sin contacto exterior, sin contacto. Eso ocurre en Estados Unidos también, ocurre en varios países, no solo en El Salvador, en Italia, en muchos países. Claro, porque para comandar la acción criminal desde el interior y para cortar eso, tú tienes que cortar el vínculo. Por lo tanto, no hay visita. Y nos han preguntado esto, bueno, pero ¿cómo? Entonces no tienen visita y los derechos. No, si los derechos humanos, por supuesto que se respetan, porque incluso el criminal tiene humanidad, por lo tanto tiene derecho humano, se le tiene que proveer de agua, de comida, incluso de seguridad. Piensa tú, con el hacinamiento que estamos actualmente, la seguridad es muy baja, no tienen ni seguridad ni ellos mismos. Bueno, la semana pasada, o antepasada, si no me equivoco, en la cárcel de Molina, en nuestra región, ahí murió un interno, lo mataron los mismos reclusos. Entonces, aquí en este confinamiento, en este régimen, ellos también tienen mayor seguridad, pero un régimen totalmente distinto.
Y por un tema pragmático, el líder no puede tener contacto con nadie afuera porque si no se lleva la información y sigue orientando la acción criminal, ¿te fijas? Entonces tú cortas eso. Y los inhibidores de señal y todo eso, a veces se los han burlado muchas veces. Sí, bueno, eso hay que implementarlo. Mira, nos hemos sorprendido también cuando hemos visto que en cárceles que realmente funcionan, normalmente en el mundo desarrollado, y que tienen experiencia en esto, es que incluso los gendarmes no pueden tener celular, no pueden portar celular en sus horas de servicio. No pueden, porque los celulares actualmente dicen que oyen los celulares y que también, bueno, los algoritmos y todo funciona. Entonces, tú dejas, y esto también se ocupa mucho en seguridad militar. En seguridad militar, tú cuando tienen reuniones los militares, siempre el celular queda afuera de la sala, queda afuera. Sí. Inteligencia, eso es una regla básica. Tú no entras con celular. A todos celulares. Todas las reuniones, claro. Entonces, homologamente o análogamente, en el tema carcelario, ellos también restringen al gendarme que está de turno, de servicio, él deja su celular fuera de donde él está operando y todos están en la misma condición. No, es muy estricto, pero es por un fin pragmático, al final operativo, no es para hacer daño, para generar o que no puedan tener el derecho de comunicación, no, es un tema evidentemente pragmático, para inhibir la acción criminal, ¿te fijas? Bueno, eso son experiencias, hay que hacerlo lamentablemente con los índices que estamos viviendo, Raúl, y a nuestros televidentes ahí tenemos lamentablemente que... Bueno, hay un tema que es complicado, que es la seguridad en el país, en todos los niveles, digamos, por eso que estamos... A veces lo ponen en los primeros términos de la discusión, ¿no? Sí, claro. Bueno, es la prioridad. Claro. Sigue siendo la prioridad. Fíjate que cuando empieza la campaña, en marzo, la pre-campaña, esto ya era evidente, se empezó a hacer evidente. Pero ahora nos damos cuenta, estamos a menos de un mes de la inscripción, ya después en septiembre se va la campaña, y no hay duda que eso es la prioridad. La gente de Maule y de todo Chile es lo que manifiesta. Es la preocupación, es el temor. Y tú lo ves de dos formas. En la realidad estamos complicados y también en la percepción. El chileno está con mucho temor. Somos uno de los países con mayor temor del mundo. Eso no es tolerable. ¿Qué nos pasó en Chile, no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno de dos chilenos teme volver a su casa y que lo maten? No puede ser eso. Claro, y cuesta entender que la gente a las 7 o 8 de la tarde le cuesta volver a la casa y vuelve asustado, o sea, porque ya tiene que andar 5 cuadras. Claro, o sea, tú no puedes ejercer los derechos más básicos, que es como estar en los espacios libres, públicos. No. Entonces, estamos convencidos, Raúl, que tenemos que poner mucho trabajo en esto, que es muy complejo, sí, pero que tenemos que poner todo el poder que tiene el Estado para poder llevar esto a márgenes controlables. Claro, que todo lo que es temor te va inhibiendo cuando la persona tiene que aprender, desarrollar, pensar, estudiar. Claro, está asustado y asustado. Anda poco la te genera infelicidad, ¿no? Te genera infelicidad, eso mismo. Te genera falta de bienestar. Finalmente no puedes ejercer tus derechos. Tiene muchos impactos intangibles esto. No. Por eso no es tolerable, así lo decimos nosotros, porque hay veces, fíjate que hay personas que trabajan mucho con métricas, con números. Sí, claro. Entonces, yo he estado en debates al respecto de esto y te dicen, no, pero mire, sí, hay un desacople entre la realidad y la percepción, porque la percepción está muy disparada en Chile, eso es cierto. Bueno, pero la política pública debe estar orientada también a la percepción, por supuesto, a la realidad y a la percepción. Es el sentimiento de cada chileno. Los chilenos no tienen por qué sentirse vulnerables, por qué sentir temor. No, eso no es tolerable. Independiente del número, ¿te fijas? Estamos en un margen, estamos en 6 homicidios consumados actualmente, 6.2 sobre 100.000, el doble que teníamos hace 10 años. Entonces, no es tolerable. Claro, hay países, estados fallidos y estados frágiles, como fue El Salvador, por ejemplo, el 2019, cuando entra Bukele. Ellos tenían una tasa de 120, 130, por ahí, homicidios consumados sobre 100.000, eso es muy alto. Y Bukele lo baja. Ahora dicen que están como percepción en los más seguros del mundo. Bueno, se puede hacer. ¿Te fijas? Hoy hay otro tema que el tema económico, todo el efecto Trump y todo este asunto, además de la guerra, pero los aranceles y todo eso. Bueno, un tema... Sí, claro. Sí, ha sido también algo que
se ha estudiado, que en definitiva ha copado la agenda noticiosa, y ante esto es la relevancia de algo que en Chile ha faltado mucho, que es una política exterior responsable. Nuestro país, y lamentablemente ha sido una de las fallas importantes del presidente Gabriel Boric, dentro de las varias que ha cometido desde mi punto de vista. Nuestro país hasta antes de este gobierno era un país que, independiente del color político del gobierno de turno, tenía una política exterior que estaba a la altura, donde los distintos cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores hacían bien su trabajo. Firmamos como ningún otro país de Latinoamérica tratados de libre comercio que nos permitieron salir al mundo. Nosotros hoy día tenemos una política exterior fallida precisamente porque se dejaron fuera a los diplomáticos de carrera, porque se prefirieron poner en esos cargos a amigos del mismo partido político, y cuando uno mira hacia afuera cómo se está relacionando incluso el presidente de la República, cuando no fue capaz de contestarle el teléfono al secretario de Estado de Estados Unidos, uno se pone también en una posición de incertidumbre de qué va a ser lo que va a pasar con Chile hacia adelante. En esto nosotros no tenemos que perder de vista cuál es el lugar que ocupamos en el mundo. O sea, Donald Trump, cuando sube una política arancelaria, no está pensando en perjudicar a Chile, ¿ya? No hay que perderse en eso. Nosotros tampoco somos tan importantes para Estados Unidos y para el presidente de Estados Unidos. Pero sí es importante, valga la redundancia, un cambio de gobierno que no solamente sepa mantener el orden adentro, sino que también tenga la responsabilidad de actuar adecuadamente hacia afuera. Y eso ha sido una falencia en el gobierno del presidente Gabriel Boric, que le ha costado muy caro a Chile. ¿Sí? Fíjate que una forma de explicarlo, lo que dice Cristóbal, y para los que nos están viendo, es bueno entenderlo así. El presidente de la República tiene los instrumentos de poder del Estado, que no son los poderes del Estado, son distintos, los tres poderes de la democracia liberal, ¿no es cierto? Pero no son los instrumentos de poder. Y con esos instrumentos de poder, que uno es la diplomacia, el otro es el económico, el militar y el de informaciones, esos son los cuatro poderes que tiene el presidente para maniobrar política y estratégicamente, para siempre perseguir los objetivos que están declarados en la política exterior del país. Entonces tú tienes que mover esas fichas, tienes que articular una maniobra. Y la diplomacia es muy importante. La diplomacia, tú tienes que tener gente con mucho conocimiento, nuestros diplomáticos, gente muy capacitada, que estudia, tiene mucho estudio, para poder negociar, para poder ejercer la diplomacia de acuerdo a los intereses de uno. Entonces, cuando se escucha al presidente Boric con algunas frases desacertadas en contra de los intereses de Estados Unidos, o reunirse con países como el bloque que está en contra de los intereses de Estados Unidos, eso hay que ser muy cuidadoso porque al final está en contra de los intereses de todos los chilenos, no del presidente de la República, ¿cierto? Él es el que está resguardando a todos los chilenos, ¿te fijas? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Y Cancillería y la diplomacia tiene que ponerse a trabajar ahora en el tema de los aranceles, generar una maniobra diplomática para custodiar nuestros intereses. Claro, ahora hay varias conversaciones que hay que hacer y esperamos que andemos bien ahí. Otro tema en nuestra región, el tema de la agricultura, siempre es un tema complejo, porque vivimos muy de la agricultura en la región. Sobre todo en la región, en nuestra región de Maule. Sí. Claro, tenemos que generar las mejores condiciones para que el agro se fortalezca en la región. ¿Y cómo se puede hacer ahí? Bueno, hace poco tuvimos esta nueva versión de el Día Nacional del Campesino. Sí, correcto. ¿Ya? Y ante esto, yo escuchaba la otra vez que hay desde el gobierno un programa del INDAP, del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, buscando que los jóvenes que nacen en un contexto de campo no tengan que necesariamente emigrar hacia Santiago buscando oportunidades, sino que ellos puedan desarrollarse hoy día acá. Eso no solamente tiene que ser una declaración de buena voluntad. En primer lugar, hay que buscar las herramientas y las oportunidades para que los jóvenes puedan encontrar trabajo en la región. Chile hoy día es uno de los países, si es que no es el país con mayor índice de desempleo en profesionales jóvenes en toda la OCDE, ¿ya? Que está cerca del 10%. ¿Ya? No hay oportunidades laborales en el Maule, mucho menos para los jóvenes profesionales. No hay industria, no hay empresas. Esto no se va a solucionar prometiendo puestos de trabajo, porque el trabajo no cae del cielo si es que no fomentamos la inversión, si es que no le bajamos las trabas a quienes precisamente buscan desarrollar la actividad económica, ¿ya? Eso por un lado lo que tiene que ver con la industria
agrícola. Y segundo, lo que tiene que ver con la familia agricultor campesina. Se le siguen estableciendo a la agricultura y sobre todo al pequeño agricultor trabas que le hacen imposible desarrollar su trabajo. En lo que tiene que ver con el aumento, por ejemplo, del avalúo fiscal de los terrenos, para poder pagar y cobrar más contribuciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, se generó un problema que tiene dos vertientes. Primero, al pequeño agricultor se le están cobrando contribuciones que muchas veces no tienen la posibilidad de pagar, y en segundo lugar, estos avalúos y estos aumentos de avalúos de los terrenos por parte del Estado genera que salgan de la categorización de la familia agricultor campesina y por tanto no puedan acceder a los beneficios del INDAP. Todas estas cosas se van dando también porque el que toma la decisión no es alguien que esté relacionado con el trabajo agrícola, con el trabajo del campo. Y eso es algo que nosotros también buscamos cambiar. Acá no hay expertos en todo, no hay políticos expertos que puedan un día ser ministro de Agricultura o al día siguiente directores de Televisión Nacional, y es que si no pertenecer al directorio de Codelco. Aquí tenemos que volver a que los que ocupan los cargos, sobre todo que son remunerados por el Estado, sean personas que conozcan de las diversas industrias. Y aquí en la agricultura el cuoteo político ha sido brutal y sobre todo para el más pequeño agricultor. Oye, escuchaba que en el nuevo flagrante Ministerio de Seguridad había muchas personas que tenían hasta delitos. Eso nosotros lo dijimos, Raúl. A nosotros nos costó tener que dar muchas explicaciones en nuestro rechazo al nuevo Ministerio de Seguridad. Y fuimos muy claros en decir que un nuevo ministerio, nuevos políticos, más burócratas, más asesores, más periodistas, más community managers, no le iban a bajar el índice de delito a las personas, que no iban a mejorar la situación de seguridad que hoy día se vive en nuestro país. Entonces, cuando vemos este tipo de noticias, uno de repente no lo quiero decir, pero lo dice igual, o sea, nosotros lo dijimos. En ese momento teníamos razón. Y ante eso y con esa misma responsabilidad vamos a actuar cuando nos toque gobernar o cuando nos toque tomar decisiones en el Congreso. Hay veces que lo popular no necesariamente es lo bueno. Y en esto el Ministerio de Seguridad fue un gran ejemplo de que no bastan las buenas intenciones, sino que si es que tenemos recursos, si es que tenemos 100, 200 pesos, 100.000 pesos, $1.000.000, tienen que ir destinados a la solución del problema y no a contratar más y más personas que... Bueno, hay hartas cosas que hacer, sí. Sí, no, lo último, complementando tu idea, ustedes deben saber también en la casa, el programa de José Antonio Kast, Jorge Quirós lo ha dicho, que es su jefe programático económico, tiene 3 ejes, y uno de esos es generar eficiencia en el Estado, además de la desregulación y la baja de impuestos. Esos son los 3 ejes, ¿no es cierto? Pero la eficiencia en el Estado para nosotros es muy importante. O sea, nos hemos dado cuenta, estamos con muchos empleados públicos, eso es una carga casi insostenible, además que genera ineficiencia, porque estuviéramos generando eficiencia y productividad, no es así. Definitivamente el Ponerle Estado... muchas ruedas a un auto. Sí, le pone 10 ruedas a andar. Sí, claro, entonces ahí hay una mirada muy eficiente de este tema, cortar la grasa, ¿no? De otra forma de decirlo. Fíjate que comentábamos con Cristóbal en otro medio hace poco, un medio local informa que en la región hay 4 comunas dentro de las 10 nacionales con la mayor cantidad de contrataciones en el año. 4 comunas de la región. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Yo sé que el empleo es importante, que hay gente, pero no podemos sobrecargar al Estado. El Estado no puede ser una caja pagadora de amistades no, porque si no eso va generando ineficiencia y se hace cada vez más pesado y falta la plata en otras partes. Sí, hay que los programas y todo eso. Bueno, les quiero agradecer estar conversando con nosotros, analizar estos temas que son complejos. Muy complejo. Todo es muy complejo, pero estamos muy optimistas que vamos a hacerlo. Aquí necesitamos a todos, Raúl, no solamente a los republicanos, no. Aquí todos tenemos que ponernos en campaña, porque se nos viene muy, muy difícil. General Cristian Vial, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Raúl. Muy bien. Saludos para todos. Bueno, nosotros agradecemos esta conversación. Ayer conversábamos sobre la importancia de la agricultura. Hoy la región ayer estaba de sí, claro, ayer estuvo 432 años. 432 años. Felicitémonos todos. Sí, pues en la región del Maule. Así que muchísimas gracias. Por la región del Maule. Nos juntamos mañana. Vamos a estar ya en agosto. Que esté muy bien. Gracias. Chao, muchas gracias.